Continuamos desarrollando el tema áreas y perímetros. Vamos a mirar el área del romboide. Si tenemos segmentos de recta, dos del mismo tamaño y otros dos del mismo tamaño, con esos segmentos podemos armar cuatro tipos de figuras. Una de ellas sería esta, un cuadrilátero conocido como cometa. Este cuadrilátero conocido como flecha. Si alternamos un lado grande, un lado pequeño, un lado grande y un lado pequeño, obtenemos un rectángulo. Si lo inclinamos, obtenemos esta figura que es un cuadrilátero llamado romboide. Este cuadrilátero se llama romboide porque tiene forma de rombo. Si lo miramos así, tiene forma de rombo, pero no es un rombo, porque para ser rombo tiene que tener los cuatro lados iguales, y este no tiene los cuatro lados iguales, tiene lados iguales 2 a 2. Este lado y su lado opuesto es igual, este lado y su lado opuesto son iguales, pero los cuatro lados no son iguales. Dentro de los cuadriláteros, el rombo se lo clasifica como paralelogramo, porque tiene sus lados opuestos paralelos, es decir, al proyectar estos lados, se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. La fórmula para calcular el área del rectángulo es área igual a base por altura. Y la fórmula para calcular el área del romboide es la misma, área igual a base por altura. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Es decir, que si proyectamos sus lados, se obtienen rectas paralelas, rectas que no se cortan. Si proyectamos los lados del cuadrado, se obtienen pares de rectas paralelas que no se cortan. Lo mismo pasa con el romboide. Al proyectar los lados del romboide, del rectángulo y del rombo. Esta fórmula, área igual a base por altura, es la fórmula que sirve para calcular el área de un rectángulo. Sin embargo, esta fórmula se puede utilizar para calcular el área de todos los cuatro paralelogramos. En el video anterior miramos la aplicación de esta fórmula para hallar el área del rectángulo y también la aplicamos para hallar el área del cuadrado. Esta fórmula la vamos a aplicar para calcular el área del romboide y para calcular el área del rombo. Para calcular el área del romboide y el área del rombo, con esta fórmula, el rombo lo vamos a mirar en esta posición. Entonces, vamos a hallar el área del rombo y del romboide con esta fórmula. Aunque para el rombo existe otra fórmula especial, que la vamos a mirar más adelante. El rectángulo es un paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales, es decir, cuatro ángulos rectos, cuatro ángulos de 90 grados. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene tanto sus cuatro lados iguales como sus cuatro ángulos iguales. Dentro de los cuadriláteros, el romboide no tiene los cuatro lados iguales y no tiene los cuatro ángulos iguales, pero los ángulos opuestos son iguales. Y eso ocurre en todos los paralelogramos, y los lados opuestos sí son iguales, y eso ocurre en todos los paralelogramos. Tienen sus lados opuestos paralelos, por eso es paralelogramo, pero no tienen sus cuatro lados iguales y no tienen sus cuatro ángulos iguales. Podemos hallar el área de este romboide midiendo su base, que sería 11 centímetros, y aquí vamos a tener otra medida que sería la altura. Aquí necesitamos la altura de este romboide. Aquí la altura es la distancia que hay desde un vértice hacia la base, de tal manera que este segmento que se traza aquí, que es la altura, forma con la base aquí 90 grados, es perpendicular. Esta sería la altura. Entonces la altura de este romboide sería 5 centímetros. La distancia entre este punto y esta recta no es esta, tampoco es esta, tampoco es esta. Se toma el segmento de recta más corto, es decir, tomamos la distancia más corta como la distancia de un punto a una recta. En este caso sería este. Este segmento me da la distancia de este punto a esta recta. Este segmento con la recta forma ángulos de 90 grados, o sea, se corta perpendicularmente con la recta. Proyectemos este segmento. Podemos medir este ángulo y medir 90 grados. Aquí hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo que vamos a medir. Vamos a medir este ángulo. Un lado del ángulo con el 0 y comenzamos a medir. Y mediría 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 grados. O sea que la distancia que hay de un punto a una recta es realmente la distancia más corta que exista entre el punto y la recta. Esa se la toma como la distancia del punto a la recta. Este segmento que da la distancia siempre va a formar 90 grados con la recta.
Acá la altura sería, buscamos la distancia más corta que existe desde ese punto que es el vértice hacia la base. Esta sería la base, o hacia una proyección de la base. Entonces la distancia más corta es esta, que forma aquí 90 grados, y esa es la altura. Si tomamos la altura desde este punto de acá, desde este vértice de acá, tendríamos que proyectar la base, proyectar el lado de la base, proyectarlo, y buscar el segmento que cae perpendicular desde este punto hacia la base proyectada, que sería este, formando aquí 90 grados. Y este segmento sería la altura. La altura puede ser en un romboide o también en un triángulo. Sería un segmento de recta que se traza desde un vértice hacia la base en forma perpendicular, es decir, mide la distancia que hay desde ese punto hacia la línea de la base. Es la distancia más corta que existe entre este vértice y la base, o sea, debe caer en forma perpendicular. Bueno, eso se conoce como la altura. Entonces podemos también usar esta fórmula del área del rectángulo para calcular el área de un rombo, si el rombo está en esta posición, donde un lado viene siendo la base y donde conocemos o podemos encontrar la altura. Entonces, para este rombo, la base sería la medida de un lado. En este ejemplo serían 10 centímetros, y la altura sería un segmento que cae perpendicular desde un vértice hacia el lado, o sea, cae formando 90 grados. Este ángulo de aquí es de 90 grados, podríamos mirarlo allí. Podríamos bajar esta línea en forma perpendicular, y esta sería la altura de este rombo. Este segmento también lo podríamos encontrar así, desde este punto proyectamos aquí el lado, y desde este vértice del rombo trazamos una perpendicular hacia la proyección de la base, y esta sería la altura de este segmento, lo que este segmento mide, que es exactamente igual a lo que mide este segmento. Esa es la altura de este. En el fondo es un concepto sencillo, es como si tuviéramos una persona. La altura sería desde el piso hasta lo máximo que llega, sería la altura en una persona. En una figura geométrica ocurre lo mismo. La altura sería la máxima distancia desde la base hasta un punto más alto de la figura. Lo mismo, la altura de la figura. Aquí necesitamos, para hallar el área de este rombo, hallar cuánto mide la altura. Mide 9 centímetros. Ahora hallemos el área. Entonces aquí el área simplemente va a ser base por altura. El área sería, la base mide 11 centímetros. La altura mide 5 centímetros. 11 por 5, 55. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Acá, área de este rombo. La base por la altura. La base mide 10 centímetros. La altura mide 9 centímetros. Base, altura. 10 por 9, 90. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 90 centímetros cuadrados es mayor que 55 centímetros cuadrados. El área me está diciendo la cantidad de terreno encerrada dentro de la figura. Aquí, dentro de este rombo, hay más superficie, más terreno encerrado que acá dentro de este romboide. Bueno, ahora vamos a mirar por qué esta fórmula, área igual a base por altura, sirve para calcular ya sea el área del romboide o del rombo. Esta figura es más general. El romboide es un paralelogramo y es una figura más general porque sigue siendo paralelogramo pese a que no tiene los 4 lados iguales y pese a que no tiene los 4 ángulos iguales. Sin embargo, es un paralelogramo. Entonces, si el romboide, que no tiene los 4 lados iguales y no tiene los 4 ángulos iguales, pero que sí tiene sus lados opuestos paralelos, y sí, los lados opuestos sí son iguales, y sí, los ángulos opuestos sí son iguales. Si el romboide cumple esta fórmula para calcular su área, entonces todos los demás paralelogramos también la van a cumplir, como el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Pero ahora miremos por qué esta fórmula sí sirve para calcular el área de este romboide. Y también vamos a mirar por qué sirve para calcular el área de este rombo, y de cualquier romboide y de cualquier rombo. Vamos a mirar de dos formas diferentes porque esta fórmula que dice área igual a base por altura sirve para calcular el área de un romboide o de un rombo. Si les gustó el video, denle me gusta. Aquí abajo, en la descripción del video,
les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. Hasta la fecha de publicación de este video hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.